en el caso de una compraventa de una casa, se firma el contrato de arras penitenciales, que lo que dice básicamente, como su propio nombre indica, es que se entrega un importe, como norma el 10% de la compraventa comprador a vendedor a cuenta del precio de venta. Digo como norma porque no está establecido como la ley como tal. Digamos que el contrato de arras puede ir lo que pacten las partes, ¿vale? Pactan pues 10.000, pues 10.000, pactan 20.000, pero como norma, repito, es el 10% de la compraventa porque tiene que ir sujeto a un compromiso lo suficientemente sustancial como para que el comprador se asegure que puede optar a la casa y se la guardan, y el vendedor se asegure que ese comprador no se va a ir a por otra casa porque ya ha entregado un dinero. Si una de las dos partes se echa atrás en el trato, se ejecuta contrato y pierde lo entregado, según establece el artículo 1454 del Código Civil, ¿de acuerdo? Diferencia, aquí en Cataluña ya hace unos años se estableció los contratos de arras penitenciales. Entonces ya se rige por el artículo 621.8 del Código Civil de Cataluña, que establece una diferencia respecto al que ha sido toda la vida. Es la siguiente, y es que si por causa de financiación, es decir, que un comprador entrega unas arras, imaginaos, una casa de 300.000 euros, entrega 30.000 euros de arras, inician todo el proceso y al cabo de un tiempo resulta que el banco le dice definitivamente que no le concede la hipoteca, solo en ese supuesto caso vendedor debe de devolver las arras al comprador. Vale, aquí es donde está el gran dilema. Nos encontramos compañeros que sí hacen el contrato de arras condicionado a la hipoteca. Nosotros somos partidarios de no hacerlo así. Vuelvo a decir, no es que una cosa esté bien hecha y la otra esté mal hecha, son opciones y términos de negociación. Yo os voy a explicar nuestro punto de vista llevado a la práctica, lo que nos encontramos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el gran problema? El gran problema que nos fuimos encontrando ya al principio era que cuando propusimos este cambio, pues claro, los propietarios nos decían muchos, yo no puedo firmar esto, porque si son propietarios que primero si están viviendo en la casa y tienen que hacer un movimiento de recibir unas arras para entregar las arras en otro lugar para una compra de ellos, o incluso un alquiler, la fianza, es decir, que limitaba ese movimiento. El comprador, imaginaos que hoy firmamos el contrato de arras a 2 meses vista y decía, pues oye, si 5 días antes de la firma, la escritura, me pueden decir que no me compran la casa, ¿yo cómo me puedo mover? Yo no me puedo mover, yo tengo que estar esperando hasta el día de la escritura y en consecuencia no puedo mover un alfiler de mi vivienda. ¿Y cómo entrego yo la casa el día de la escritura pública si no me ha dado tiempo material a desalojarla? ¿De acuerdo? Es aquí donde está el gran dilema. Hay gente que ¿qué hace? Pues hace un contrato de arras condicionado, ¿vale? Firman contrato de arras y luego firman un contrato de precario que se llama, es decir, firman la escritura hoy, por ejemplo, y le conceden un mes de plazo al que es antiguo propietario o vendedor actual para estar todavía en la casa y desalojarlo. Yo no soy propietario de eso, nosotros. Yo prefiero, cuando uno está en el notario, uno recibe las llaves, el otro recibe el dinero y cada uno con lo suyo, porque a partir de hoy ese nuevo propietario o comprador empieza a pagar una hipoteca, empieza a pagar un seguro sobre esa propiedad y hay una serie de consecuencias derivadas de esa compraventa que puede tener daños mayores. Evidentemente no se tiene que dar porque no se tiene que dar, pero si se da, existe totalmente esa posibilidad, ¿vale? Con lo cual, nosotros somos partidarios por la práctica de decir, oye, pues aparece un comprador, vuelvo a retroceder, me he adelantado en el proceso para poder hacer entender la gran diferencia esa, los dos contratos de arras, las dos modalidades, contrato de arras condicionado a la devolución si el banco no concede la hipoteca finalmente al comprador, o contrato de arras sin condicionar, es decir, como ha sido toda la vida en base al artículo 1454 del Código Civil y no el 621.8 del Código Civil de Cataluña, que es lo que nos hizo este desbarajuste, más o menos desde que los bancos tuvieron tantas propiedades. Mi propia deducción, no sé si es así o que alguien me diga su opinión, pues es que esto surgió cuando los bancos tenían muchas propiedades como bienes adjudicados que querían vender ellos mismos. Entonces, claro, ellos le decían a su propio comprador, no, tranquilo, que si yo mismo no te doy la hipoteca, yo te la devuelvo, claro. Normal, si eres tú el prestamista. A partir de aquí tuvieron la fuerza, porque fue justo desde ese punto, más o menos, de incluirlo de esta manera. Y claro,
pasa a ser un contrato totalmente imparcial, porque comprador puede echarse atrás porque no le dan la hipoteca y, perdón, un segundo, perdón. Disculpar, ya lo ha cogido Carlos, que está fuera. Como os decía, es un contrato pues totalmente imparcial, porque comprador puede echarse atrás. Yo firmo hoy un contrato de arras y veo una casa que me gusta más, le digo a mi banco que en el trabajo posiblemente me echen y verás que rápido me certifica que no me dan la hipoteca. Pero aunque le diga posiblemente me echen, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, nosotros somos partidarios de cuando aparece un comprador para hacer ese contrato de arras totalmente imparcial y totalmente acorde a las dos partes, comprador y vendedor, que no beneficie más a uno que al otro, pues firmar un contrato de reserva más largo y aquí pues evidentemente correr todo lo que se pueda correr de parte del comprador, porque el comprador tampoco puede correr más de lo que puede correr. Disculpad, pero ahora no puedo ir respondiendo, si no alargamos mucho el directo. Perdonad, pero ahora al finalizar me preguntáis, por favor, os lo pido. Como os iba diciendo, firmar un contrato de arras lo más largo posible, condicionado, no sin condicionar, se hace renunciar al comprador expresamente a ese derecho, porque es que si no, ningún vendedor que esté viviendo en la casa, diferente es que un inversor que tiene un piso para vender, dice, mira, todo lo que pierda sea el plazo y le tenga que devolver las arras, pero el piso ya está vacío. Pero alguien que está viviendo no te va a coger unas arras y si luego quiere entregar unas arras en otro sitio y entrega ese mismo dinero, él no los va a recuperar, porque posiblemente el tema del banco no sea su problema, ¿vale? Y es que hay muchos supuestos. Tema de Hacienda. Evitemos dineros, ya son importes de 1.000 euros, movimientos, que un dinero viene aquí, vuelve a retroceder al mismo sitio. Yo aconsejo pues no hacerlo, porque son movimientos de dinero que Hacienda, tal cual tiene hoy, con los cruces de datos y lo controlados que nos tiene en todos los sentidos, como para encima ponérselo más y más fácil, ¿vale? Pero eso no es el motivo, ese no es el motivo principal. El motivo principal para mí es que ningún comprador que está viviendo en la casa y que tiene que hacer un desalojo va a empezar a mover un alfiler hasta que no tenga asegurado al 100% que ese comprador le va a comprar la casa. ¿De acuerdo? Entre otras cosas porque él va a recibir, imaginaos, en esa casa supuesta de 300.000 euros, 30.000 euros, posiblemente es porque va a comprar un piso de 200.000 y de esos 30.000 entrega 20.000 como arras a la compra de su futuro inmueble o futura vivienda. Ahora se me echa atrás el comprador y resulta que yo ya he entregado 20.000 euros para el piso que no me van a devolver. Fijaos qué problemón, ¿vale? Pues ahí es donde vamos, ¿vale? Contrato de arras nosotros lo hacemos como ha sido toda la vida y como es de hecho en el resto de España. Artículo 1454 del Código Civil. Se puso esto de moda aquí, financieras y todo lo llevan mucho a la práctica, los respeto a todos, evidentemente, y no digo, repito, que esté mal hecho, son prácticas. También está hecho una cosa, como también está hecho otra cosa, porque las dos están contempladas por la ley, tal cual si así se establece en el contrato de arras, que para eso se firma, ¿vale? Con lo cual yo estoy dando mi punto de vista, este contenido que hay aquí, espero que sirva a alguien, porque vemos que hay mucha incertidumbre con este tema. La gente se nos baja, nos viene gente y nos dicen, oye, que me he bajado un contrato de arras por internet. Vuelvo a decir, los contratos de arras, contratos de compraventa, contratos de alquiler, cesiones de contratos, todos pueden estar bien hechos los que os bajáis por internet, pero están hechos a medida de una operación en concreto, con un comprador, un vendedor y un inmueble. Fijaos qué trío de condicionantes hay ahí y de variables para que ese contrato de arras tenga muchas posibilidades de tener que tener muchas particularidades hechas a medida. Con lo cual, tú te estás bajando un contrato de arras que está bien hecho, pero está bien hecho para esa operación, no para la tuya. Con lo cual, estás liándola, ¿vale? Sí, los bancos nunca pierden, como he dicho, pues los bancos hicieron esto a medida, ellos son los prestamistas, con lo cual ellos mismos dicen, si nosotros mismos vemos que no le vamos a ir a dar la hipoteca porque nos ofrece un riesgo altísimo, le devolvemos las arras y ya está, pero de momento lo atamos, lo amarramos, lo cogemos, ¿vale? Esto en una casa de un particular es imposible hacerlo de esa misma manera y se han llevado muchos problemas por entregar arras condicionadas. Ese vendedor, no, usted tranquilo que el banco nos da la hipoteca seguro, es seguro, aunque hay que poner que se devuelven, porque esto la ley así lo establece. Vale, bien,
ponerlo, ese vendedor, entregar una fianza de alquiler. Ya no digo unas arras, entregar 2 mensualidades de alquiler, el mes entrante, hacer el traslado, firmar el tiempo mínimo de alquiler de estancia obligatoria, todo eso. Y una semana antes de la firma ante notario, le llaman y dicen, mire, que aquello que sí, que era casi seguro, que el banco nos daba la hipoteca, pero resulta que tenemos un crédito de un coche, un préstamo, y ahora pues nos dice que el departamento de riesgos, que muy a pesar nuestro no nos da la hipoteca. Tenemos una pena que no vea, pero es lo que hay. Pues bien, ¿y ahora qué hacemos? ¿Vale? Pues bueno, este es nuestro punto de vista. Luego ya, pues el tercer paso, evidentemente, sería la escritura ante notario, que ahí no debe haber nada ya raro. Falta un dinero a abonar, digamos, el precio de venta, se descuentan las arras y el resto para el día ante notario. Forma de pago, dependiendo si hay hipoteca o no sobre esa propiedad, si hay levantamiento registral o no sobre esa propiedad, pues la gestión de esos números ya se hacen de una manera u otra. Pero bueno, eso ya sería un directo diferente, vamos a decir, no nos alargaremos por ese tema, ¿de acuerdo? Hay que mirar que registralmente esté todo correcto y, ojo, confirmar un contrato de arras y que no haya nada pendiente, nada de lo cual el propietario o vendedor es obligatorio que tenga para el día de la firma de la escritura pública, porque posiblemente no cumpliría con ese contrato de arras y le podrían reclamar el doble al vendedor o al comprador en su caso, ¿de acuerdo? Bien, no sé si alguien lo ha entendido un poquito, si ha aclarado algo esa diferencia del contrato de arras aquí en Cataluña, resto de España, la gran diferencia, contrato de arras condicionadas a la evolución, esta modalidad tan imparcial que le representa así a mucha gente, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la práctica, ¿vale? Cuando presentas esta posibilidad a muchos vendedores, te dicen que de eso no lo pueden hacer, que eso no lo firman. Entonces, pues vemos que se hacen muchas historias raras que al final, pues lo único que hacen es enrevesar la operación y poner en riesgo a una de las dos partes. En riesgo en el sentido de que esa parte pues entrega un dinero en otro sitio y los puede perder, así de claro, ¿de acuerdo? Bien, no sé si hay alguna duda. Nos dice Atomic, Fernando, te pones de la parte del vendedor, pero ¿y del comprador si no le dan la hipoteca? Perfecto, pues para eso, si no le dan la hipoteca a Atomic, se firma un contrato de reserva condicionado a la devolución de esa reserva de esos 1.000 euros si el banco no le concede la hipoteca. El vendedor, por eso no me pongo de parte de uno ni de otro, el vendedor debe aceptarlo y debe estar dispuesto a que quizá no vaya para adelante y hay que devolverle los 1.000 euros, por ejemplo, al comprador, pero de esa manera no embolamos el panorama, ¿vale? No sé si me has entendido lo que te he comentado, o sea, más de parte del vendedor que eso no hay nada. Se pide una reserva y el vendedor tiene que aceptar que esta reserva, si no va para adelante, hay que devolvérsela al comprador o posible comprador, pero es un término medio, como muy bien dicen aquí, el punto medio entre los dos. Una negociación, como terminología, no es negocio, sino beneficia a ambas partes o las partes intervenientes. Pueden ser 2 como pueden ser 5 en un negocio, de cualquier ámbito, con lo cual ahí lo tenemos que tener claro. No, LC, he dicho que después de la reserva hay que firmar arras, por supuesto, siempre y cuando el banco le haga firmar una operación vinculante, o sea, una vinculación a ese posible vendedor conforme al 100% le da la hipoteca. ¿Por qué? Porque falta una tasación. A mí el banco me puede haber dicho, sí, yo te preconcedo la hipoteca, pero una preconcesión no es nada asegurado. Puede estar al 80, al 90 o al 99, pero no está asegurado. Hasta que yo no tengo la casa, va el tasador, previo pago de esa tasación, ven la casa, no me va a decir, oye, finalmente te la damos o no. Con lo cual hay una posibilidad, porcentualmente hablando, de que no le concedan la hipoteca hasta que no esté hecha la tasación y hasta que no ha visto el departamento de riesgos esa tasación, ha valorado, coge al comprador y le dice, ahora sí. Tenemos un mes para firmar la escritura, mes y medio, lo que corresponda, pero ahora ya está todo confirmado.
¿Vale? Entonces firmamos el contrato de arras sin condicionarlo a la devolución. ¿Por qué? Porque si no, ese vendedor no va a poder mover ficha, no puede dar un alquiler. Imagínate que se va de alquiler, como he dicho, a otro sitio, da una fianza, un traslado, un tiempo mínimo de estancia obligatoria consecuente de la firma de ese contrato de alquiler. O compra otra vivienda, otra vivienda y da parte de las arras, la mitad, lo que sea, de la que a él le han dado para la otra compra de la vivienda. Como le falla ahora a su comprador, él no va a poder recuperar sus arras. ¿De acuerdo? Eso es a lo que me refiero. Cada cosa en su momento. Y repito, no es que una cosa esté bien hecha y la otra mal hecha, ni mucho menos. Las dos están bien hechas. Yo estoy hablando por nuestra práctica y lo que vemos y el perjuicio que provoca ambas partes y en consecuencia